Tenemos un diputado oficialista acá, nos va a explicar cómo hace el gobierno para explicar 41% de pobreza y además todo subiendo. Pero ya te vamos a atender a vos. Digo, hay que explicarlo. Suavecito empezaste. ¿Cómo? Suavecito se la mandaste. No, porque, a ver, digo, no hay que asustarse porque evidentemente el COVID ha producido un desastre. Sí, claro. Pero lo que digo es, estos aumentos que vienen es más desastre todavía. Hace falta casi 60.000 pesos para no ser pobre. No es fácil ganar 60 lucas en Argentina. No es nada fácil. Damián Dipache, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Chiche? A eso le tenés que sumar los datos del desempleo. La verdad que es importante, 11%, y fíjate lo que pasó en los jóvenes, con desempleo en las mujeres del 28 y en los jóvenes 19, ¿no? En los varones. Sí. Bueno, también, pero lo que digo es, tenemos alto porcentaje de... La desocupación tiene que ver con el retraimiento de la actividad, lo entiendo y eso pasó. Ahora, el tema es que a partir de ahora viene una catarata de aumentos. Pero catarata viene, peaje, transporte, luz, gas, nafta, bueno, sí, agua. No, pero digo, hay idea de cuál... Te sumo uno que se acaba de sumar. Pero no escucho, ¿cómo? Verá que sale como el tuje de la comunicación. Sí, está ahí, se trabó. Nuestras comunicaciones. Por acá por la cucaracha te decían que los aumentos eran para suicidarse. Sí, bueno, pero lo que pasa es que también... Me gustaría poder escucharlo. Ahí está, a ver. A ver, Damián. ¿Se congeló? No, te escucho bien. Te estaba diciendo que se suma un nuevo aumento ahora reciente para los colegios que no tienen subsidio estatal, suben 15% el colegio en abril. 15%. Pero 15% en realidad, sumar los aumentos de este año, pagan el 43% aproximadamente. Te digo porque tengo amigos que tienen sus chicos en colegios privados y han tenido 43% de aumento. Es un desastre. Pero también, el colegio privado es una decisión. Lo que digo es... En algunos casos el 60%, en algunos casos el 60%, Chile. Ahora digo, ¿cómo afronta la gente todo esto? Porque digo, es muy difícil, va a ser muy difícil. Digo, porque la luz del 7% es para los lugares que no está Edenor y Edesur. En los lugares que está Edenor y Edesur no se sabe cuándo va a subir. Bueno, sí, la realidad es que en esos lugares va a subir más, se esperaba que sea del orden del 29%, 7-9% es para los casos donde sea a nivel socioeconómico bajo. Recordemos de vuelta el debate, es muy difícil discriminar por nivel socioeconómico, por barrios, por manzanas, por cuadras, como va a querer el gobierno nacional. Sur y Edenor igual están pidiendo más, Chiche, ¿Sí? Están pidiendo ajuste del 40%. Sí, por eso te digo, están pidiendo reajuste que, aunque le den la mitad, ya es una fortuna. Pero el impacto sobre la inflación va a ser terrible. Para hoy el nivel, ¿Cómo hacer para cumplir el 29%, digamos, que estaba en el presupuesto? ¿Cómo hacer? Es imposible. No. A ver, me parece a mí que cumplir el 29%, incluso retrasando el tipo de cambio, moderando el ajuste de tarifas, generando acuerdo de precios cuidados y precios máximos, va a ser muy difícil de cumplir. Y te digo que el momento de mayor aceleración inflacionaria posiblemente sea el segundo semestre del año, cuando ahí el gobierno de alguna manera no tenga otra herramienta que la emisión monetaria para financiar el déficit, porque Argentina, por más que acuerde con el Fondo Monetario Internacional y supongamos que lo logre y que se anticipe de algo que nadie espera, que sea antes de las elecciones, no puede salir a los mercados internacionales de deuda, por lo cual se va a financiar con la emisión monetaria y eso va a ser inflacionario sin ninguna duda en el segundo semestre. O sea que estamos en un ritmo de inflación que ya el propio técnicos del gobierno muestran que estarías en una inflación superior al 3,5% en el mes de marzo, aunque las privadas ven 4%, y nosotros seguimos insistiendo, alimentos y bebidas nos está dando 4,1, 4,2%. Cerramos mañana, en el mes de marzo. No, sí, a ver, en promedio, porque digo, hay productos que son los de mayor insumo que han subido mucho más, lo promedias con otros productos, pero realmente, digo, está subiendo todo, la carne, el pescado, bueno, el pescado por la estacionalidad de Semana Santa, pero digo, están subiendo todas las cosas impresionantes.
los lácteos, los quesos, digo, una cosa impresionante. Vas toda la semana... Productos de higiene. ¿Vos sabés? No, y los medicamentos. También. Chiche, ¿vos sabés que no hay quesos por debajo de una luca? Sí. No hay quesos. No, tiene que ser muy barreta, queso Bueno, con crema. hablamos y de eso. quesos, claro. Está hablando de quesos duros, estás hablando. Ah, queso duro, sí. Pero yo te digo, todo hay que el ponerle medicamento, mira, yo tengo el índice de Exalergin, que es la gota que yo tomo que me pongo en la nariz. Cuando arrancó la pandemia estaba entre 90 y 110 pesos. Ayer compré, ¿cuánto lo pagué? 400. No, tanto no. 600. Y, sí, 500. ¿Quieren que le muestre la boleta? Sí. A ver, 700 pesos. Perdón, un año de diferencia 700 antes pesos. de la pandemia. Cuando empezó la pandemia estaba entre 90 y 110. Ayer pregunté, 7 veces más. 700 mangos. Cabo dijiste, Tiago, te estás quedando. No, porque bajó Tiago a comprarlo. ¿Te dio el Pero ticket? estaba manejando. ¿Eh? ¿Te dio el ticket? Sí, sí. Ah, no, porque... Tiago compró el Dexalergin. 700 pesos. ¿Qué te...? Sí. Pero, a ver, cuando empezó la pandemia estaba entre 90 y 110. Sí. Eso no lo cuenta nadie. Yo no te digo, a ver, Esa inflación no la cuenta nadie. No, esa inflación no sé dónde aparece. La verdad te lo digo, de 90 a 110 a 700. ahora eso por ejemplo no tuvo que ver con el dólar. Sí, supongo que es un producto importado, seguro. Sí, pero no tuvo que ver con el dólar no aumentó No, tanto. el dólar no subió, por eso te estoy diciendo, es una locura. El tema de los medicamentos es una locura. A mí Yo ahí, Chiche, con respecto a los medicamentos, te cruzo con el ajuste jubilatorio que fue del 8%. pero es de ridículo eso. 1.500 pesos. Imagínate que solamente alimentos y bebidas tener aumento del 14% en el acumulado del trimestre frente a una inflación que va a ser del 12%. Pero alimentos y bebidas va a estar en el 14% frente a ese ajuste que tuvieron los jubilados del 8%. Y a su vez tenés que medicamentos, la realidad es que fue mucho más en ese acumulado del primer trimestre. Y vos decís, un jubilado, ¿qué es lo que su poder adquisitivo le tendría que permitir comprar? Alimentos, bebidas y medicamentos. No, pero los medicamentos, ponerle que se lo dé PAMI, algunos medicamentos te lo puede dar gratis. Yo no cuento eso. Pero hay medicamentos que no te lo dan los médicos que están en el Vademecum de PAMI. No están en la lista de PAMI. Digo, te exigen otro. Recién me pasan un medicamento que estaba 400 pesos cuando empezó la pandemia. Hoy salió, 2.700 más el 20, 3.200. 3.200 pesos y estaba 400 pesos 400 antes. pesos. 8 veces subió. Despropósito. 8 veces subió. Digo, a ver, eso no. A mí me digo, cuando van la Secretaría de Comercio y no está de acuerdo al precio con los supermercados, con los hipermercados, con los distribuidores, el medicamento va por otro lado. Los laboratorios tienen licencia para matar. Una cosa muy impresionante. Ahora, Chiche, los demás países de la región, salvo Venezuela, tienen una inflación bajísima. Preguntarle a Damián, digo, ¿por qué no los consultamos a ellos cómo hacen y copiamos lo que hacen ellos? Porque digo, la inflación es Nosotros insostenible. tenemos una inflación estructural. En algunos casos... No, ¿cómo hacen? No hay ningún secreto. Sí, Chiche, a mí la verdad que pensar que el Fondo Monetario Internacional avaló la justificación argentina de la inflación multicausal me preocupa. Me preocupa ¿por qué? Porque vos acá tenés un déficit fiscal enorme con una emisión monetaria, fue muy grande el año pasado, de 3 billones de pesos para financiar ese déficit. Me parece que tenemos que ver las verdaderas causas, pues si no empezamos con los formadores de precios, la cadena de distribución, todo lo que hacen los para vivos. controlar no sirve para nada. Damián, te mando un abrazo, gracias por atendernos como siempre. Bueno, Guillermo, no te lo digo para provocarte, pero realmente digo, yo no entiendo, ¿el oficialismo se da cuenta de todo esto? Yo creo que sí, ¿Vos creés que sí? totalmente. Es querer no ver una realidad. El general decía, la única verdad es la realidad, y lo que vos estás planteando es un tema que preocupa. Pero yo no veo a los diputados, yo te explico lo siguiente, yo entiendo que lo deben ver, vos un tipo que se preocupa, pero yo lo que veo que los diputados oficialistas están tan alineados que se callan la boca. No ha Digo, perdido- esto no ha pasado nunca No ha en perdido el Argentina. sentido crítico, claro. No, exacto. Perdió el sentido crítico, claro. Han perdido la noción de la realidad, me parece, ¿viste? Todo está bien, yo entiendo, tienen que levantar la mano, todo perfecto, pero digo, realmente la situación es dramática. Digo, sí, y negarla es de necio. Sí. Ahora, yo
vuelvo a decir, nosotros venimos de una situación muy compleja. Lo que pasó en la Argentina en los últimos años y lo que pasó el último año con la pandemia, digo, no es para justificar y para describir una realidad que ya todos conocemos. Pero no solamente Argentina, el mundo entero entró en un stand-by. El precio de los productos, el precio de los productos, de los commodities, todo ha aumentado y el gobierno está trabajando para que esto no impacte de la manera que, como vos bien decís, impacta y se está trabajando. Ahora, recién ustedes comentaban cómo se iba a deducir la nueva ley de impuestos a las ganancias. Bueno, eso va a ser, digamos, una recuperación también en el consumo, va a impactar en el bolsillo de los trabajadores y va a ser un motor. El tema es que cada vez necesitan más guita para comprar menos cosas. Este es el problema central. Y yo la verdad te digo, sinceramente, no es un tema que tiene que ver con el... Digo, no veo una comisión de diputados preocupados por esto. Ningún diputado llama al secretario de Comercio y le dice, muchachos, ¿cómo es esta historia? No hay una interpelación por los laboratorios, es una locura. Nunca ha pasado esto, que yo tengo memoria de cómo, digamos, el oficialismo también se preocupaba por ese tipo de cosas. Los veo, viste, como que están todos muy tranquilos, viste, todos tranquilitos. No sé, es raro. Yo te recomiendo que vos, que tenés futuro político, te metas en eso. En serio te digo, alguien tiene que defender a la gente porque se han convertido en diputados en levanta mano, ¿viste? Todos levantan la mano para que sí, pero ninguno, digo, llamen al secretario de Comercio, muchachos, ¿qué pasa? Pues la verdad que es un desatino lo que está pasando. La gente cada vez le cuesta más vivir, pero bueno, sí, es lo que hay, y sumado a la inseguridad. Los dos grandes objetivos que Argentina tiene para este año, uno es el tema de la inflación, de los precios, de que los trabajadores y que la gente recupere ese poder adquisitivo, y el otro central es el tema de la pandemia, ponerle freno a esto. Ya... Eso es vacuna, eso es, digamos, desgraciadamente ahí lo único que se puede hacer es un poco más de control ciudadano y vacuna. Pero la provincia de Buenos Aires ya redujo de 2 a 6 de la mañana, no va a haber actividad nocturna y no más de 10 personas. Y no más de 10 personas. Sí, y si no se baja el número de contagios, se van a tomar otras medidas. Porque el número hay que bajarlo de alguna manera. Sí, pero eso va en el marco también de una estrategia de poder tener el insumo, ¿no? Entonces ahí estamos, el mundo está, entre comillas, en una guerra geopolítica por tener las vacunas. Y Argentina, en ese sentido, tenemos que, como decimos, que es un problema y que se tiene que resolver el de los precios, también tenemos que decir que la política a nivel internacional de poder tener la cantidad de vacunas que hoy tiene Argentina, que está dentro de los primeros 20 países en relación cantidad de vacunas, vacunados y población, digamos, como el segundo elemento central que yo veo, tanto el de la pandemia como el de los precios y el poder adquisitivo, para generar un horizonte que, como bien dice nuestro presidente, pongamos a nuestro país de pie. Yo entiendo que obviamente son dificultades, pero digo, van a salir los números de la pobreza. Yo creo que hay que ponerlo en pie, sí, pero digo, me parece que no hay autocrítica. Yo no veo eso, pero bueno, digo, yo lo veo de otro ángulo. A mí me asusta que los políticos oficialistas no hagan autocrítica. Bueno, pero la autocrítica es un rasgo que nos permite a todos crecer, así que no hay que esquivarle a eso, no hay que esconderse, no hay que decir cuando hay algo que está mal, por más que uno defienda ideológicamente una postura, y lo peor que nos puede pasar a nosotros como dirigentes políticos es ser necio. Entonces acá hay un problema, hay que resolverlo, Chiche. Totalmente, yo creo que, digamos, tiene que haber una respuesta política. Para mí tiene que haber una respuesta política. Tiene que haber más intervención, más compromiso de la política, ¿entendés? En eso. Porque digo, si no quedan los periodistas por un lado, la oposición por el otro, y después el oficialismo, que viste, es como si estuviéramos en un país maravilloso. Es cierto eso, Chiche, porque nuestra función tampoco es describir la realidad. No, por eso hay que trabajar sobre corregirlo. Sí. Pues digo, o sea, alguien tiene que meterse realmente y decir, muchachos, llamen al secretario de Comercio. Lo de los laboratorios es una locura. Los laboratorios es un descontrol. Por eso hay tanta gente que no consume. Suben semanalmente los medicamentos, semanalmente. Y el dólar no se mueve, no se mueve el dólar. Así que